Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Laúnez Huerta y el día de hoy hablaremos sobre lo que ocurrió en el estado de Jalisco en relación a la negación para atender la interrupción legal de un embarazo producto de una violación de una pequeña de 12 años. Y para precisamente hablar de este tema nos va a acompañar Patricia Ortega, quien es representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Por otra parte, vamos a platicar precisamente sobre el feminicidio que ocurrió con Pilar Argüello Trujillo en el año 2002 en Veracruz y después de 12 años de lucha por la justicia, este próximo 24 de mayo, el Estado mexicano tendrá que ofrecer una disculpa pública por las inconsistencias en la investigación del caso y estará precisamente para hablar de esto, estará presente Araceli González Saavedra, quien es representante de la señora Reina Trujillo y del señor Pedro Argüello, quien es madre y padre de Pilar Argüello Trujillo, pero además directora de Equifonía AC. Así que no se vaya, acompáñenos. Tal vez usted se recuerde, hace 25 años, el caso Paulina, una joven, una niña de 13 años en Baja California, vivió una agresión sexual, una violación y producto de ello quedó embarazada. Ella ingresó a un hospital porque después de la denuncia en el Ministerio Público para, denunciar a su agresor, se le otorga el derecho de poder interrumpir su embarazo producto de la violación y en el hospital esto no ocurre. Las autoridades sanitarias del estado de Baja California se alían con organizaciones antiderechos que, podemos decir que torturan a Paulina, le pasan una serie de videos, una cosa horrible, y finalmente Paulina da luz a su hijo producto de esta agresión. Pero déjeme explicar por qué traigo a la memoria estos hechos que ocurrieron hace 25 años. Porque producto de esto se crea una norma muy importante para el sector salud, que es la norma 046, y que tiene como objetivo precisamente garantizar una atención integral a las víctimas de violencia sexual que acudan a cualquier institución de salud pública o privada y dentro del protocolo debe de tener la opción de interrumpir el embarazo. Esto que está en la ley, que es una obligación del personal de salud, no ocurrió nuevamente 25 años después en el caso de una menor de edad, pero en esta ocasión en Jalisco. El nombre de esta niña, por supuesto, por cuestiones de confidencialidad, de la protección de su identidad, por ser una víctima también, la hemos nombrado en esta ocasión Rocío. Y Rocío, a los 12 años, fue víctima de incesto y ha tenido la suerte, yo diría, dentro de este proceso terrible, de tener el acompañamiento de organizaciones feministas en la entidad que le han permitido transitar precisamente esta violencia institucional para poder lograr ejercer un derecho. Y por ello le doy la bienvenida a Patricia Ortega. Ella es representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que, insisto, ha acompañado a Rocío en este tránsito y que puede precisamente ayudarnos a entender qué pasó con Rocío, pese a tener sus derechos tanto por la norma 046, pero también por el mandato de la Suprema Corte de Justicia de no criminalizar ni perseguir a ninguna mujer que tome la decisión de interrumpir un embarazo no deseado, pues una niña, con mayor razón, tendría que haber sido protegida y garantizada sus derechos
por estas circunstancias. Patricia Ortega, bienvenida a Análisis Feminista, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Lucía, y gracias por su interés, porque de verdad que en este proceso ya te voy a ir contando, en realidad el interés de las compañeras de medios ha sido determinante en que hayamos podido tener este resultado. Te agradezco también tu invitación. Muchas gracias, Patricia. Cuéntale a la audiencia qué pasa con Rocío, que llegamos a lo que vivió, tanto en términos de la agresión sexual como luego de la violencia institucional. Sí, mira, ella es una niña, como tú bien dices, de 12 años, que es originaria, es pueblo originario, y por lo tanto, pues habita en un espacio que es lejano, retirado al área metropolitana de Guadalajara. Entonces ella vive esta violencia por parte de su padre, y pues no es fácil, bueno, detectar para ella que está viviendo un embarazo, y pues tampoco para la familia directa. Hay un momento en el que ella empieza a tener algunos síntomas, precisamente como producto del embarazo, que le hacen pensar a su familia que tiene otros padecimientos, y entonces la llevan a un centro de salud. En el centro de salud, pues detectan entonces el embarazo, y familiares, no su familia directa, sino algunos familiares aparte que se dan cuenta, son quienes la trasladan al hospital especializado en Guadalajara. El centro de salud, decirte que cumple con su función, o sea, de detectar y de canalizar al centro especializado, porque el embarazo es un embarazo de tercer trimestre. Y bueno, la canalizan para acá, la internan en el hospital especializado en Guadalajara, pero nosotras conocemos de la niña cuando ella tiene ya una semana internada, porque no avanza el proceso, porque no se determina quién la va a atender y en qué momento, pero además también porque no le informan nada a la niña. O sea, son varias circunstancias que ella atraviesa en estos días bueno, que son violatorias pues de sus derechos, ¿no? Porque entonces ella no le explican, ella no habla, no es hablante de español, sí entiende, por supuesto que entiende algo, como casi todas los pueblos originarios, pero no es su lengua materna, y no se cuenta en el servicio con un intérprete. Ella viene acompañada de una familiar de su familiar, porque su familiar no puede quedarse en el hospital. Entonces, una familiar como en segundo término es la que se queda con ella, y tampoco a ella le explican qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, pues ahí hay una circunstancia en la que ella empieza como a entrar un poco en desesperación, la familiar, porque tú entenderás que ella se queda en el hospital varada, pero ella tiene sus propios hijos e hijas y su propio trabajo que tiene que realizar, y en el hospital no les indican cuánto tiempo van a estar ahí, cuánto tiempo más. Cuando yo visito a la niña, ella está sentada en la cama, o sea, no tiene un suero, no tiene nada, ella nada más está internada ahí, pero no hay ninguna otra cosa que le estén haciendo ni que le vayan a hacer, pero Patri no les explica tampoco. Patricia, Sí. cuando tú entras en contacto con Rocío y te das cuenta de la situación, supongo que pides explicaciones de la autoridad hospitalaria. ¿En qué hospital fue esto y qué te dijo la autoridad? Sí, a mí lo que me indican es que están buscando quién haga el procedimiento, porque no cuentan, dicen en el hospital, con una persona que atienda tercer trimestre. Yo sé que sí cuentan con ese personal. Decirte, Lucía, que nosotras hemos acompañado a la Secretaría desde hace muchos años. O sea, no es una interacción nueva que nosotras tengamos con esta autoridad, ¿no? Eso también es importante aclararlo. Nosotras trabajamos este tema desde el 2010, y por otro lado, y por otro lado, particularmente por el proceso de alerta de género que se declaró para el Estado, lo que está sucediendo es que acompañamos a las instituciones, porque en la alerta se declaró una parte de violencia institucional, y entonces a raíz de la alerta en 2017 se hizo el primer programa de atención, de interrupción de embarazo, de interrupción legal del embarazo.
Entonces, desde antes del 2017, o sea, desde que empezó la alerta, estamos trabajando este tema con las instituciones. Entonces, se hizo este primer programa para atender las causales legales que hay en el Estado. O sea, lo que te quiero decir es que ahorita tú decías la norma, las sentencias de la Suprema Corte, pero también el Código Penal del Estado de Jalisco dice que se tiene que brindar la atención. Por Y para violación. así es. Y para este caso es por violación y por salud, por riesgo de salud de la niña, que son dos de las tres causales que hay en el Estado de Jalisco. Y para atender esas causales se hizo el programa estatal de interrupción legal en el 2017. Entonces, decirte que desde el programa desde el 2017 ya está en la necesidad de brindar atención en tercer trimestre, porque por supuesto que las personas que viven más alejadas del área metropolitana, niñas, poblaciones indígenas, etcétera, pues obviamente que tienen mayores dificultades para acceder a un servicio rápido, ¿no? Para acceder rápidamente a el procedimiento. A veces ni siquiera conocen que esto es posible. Entonces, pues por supuesto que desde ahí, desde ese primer programa, ya estaba establecida la atención del tercer trimestre. Por eso es que tantos años después no nos puede decir la Secretaría que no cuenta con el personal, ¿no? Patricia, Entonces, cuando dicen no contamos con el personal, yo digo, bueno, a mí la verdad es, a nosotras la verdad es que lo que nos interesa es colaborar. Entonces, yo no me pongo a discutir si lo tiene o no lo tiene, porque yo sé que lo tiene, pero no me pongo a discutir eso, sino digo, bueno, ¿cómo le vamos a hacer entonces? ¿A dónde vamos a canalizar? Y me empiezo a mover para que haya un servicio que se le pueda prestar a la niña. y Rocío, con ustedes llega a la Ciudad de México y entiendo aquí se realiza la práctica para poder interrumpir ese embarazo. Así es. Ella es trasladada a la Ciudad de México, pero no sin problema. O sea, lo que sucede es que nosotras empezamos a decir, bueno, hay en México alguien que la puede atender, vamos viendo cómo la trasladamos. Nosotras en la condición incluso, Lucía, de pagar la atención, ¿no? De si requería algún tipo de pago por el traslado, por la atención del médico, por lo que se necesitara, con la posibilidad de hacerlo, pero el chiste era resolver para la niña. Sí. Y la secretaría, lo que va pasando cuando nosotros nos enteramos a la semana de que ella está internada, siguen pasando los días. Ella estuvo 11 días internada. Patricia, recuérdame en qué hospital estuvo internada. Ella estuvo en un hospital que se llama Esperanza López Mateos, Es del que es estado. sí, que es uno de los 7 que la propia secretaría ha difundido, que son los servicios especializados para interrupción del embarazo. O sea, todo de acuerdo al plan, no más que el Ok. plan no avanzaba. Entonces, pasan unos días más y lo que sucede es que la niña recibe una visita de un médico espontáneo, quiero creer, que le plantea que le puede hacer un eco para escuchar el corazón del bebé. Muy Cuando similar a lo que hacen con Paulina en su momento, que es exactamente, esta tortura, porque es poner a una niña que está con un estrés postraumático exactamente, después de una agresión sexual, que no entiende qué está pasando, tú lo decías muy al principio, ella no logra asimilar que producto de esa violencia que recibe además de su padre, en el caso de Rocío, pudiera quedar embarazada. Por eso, así es. tan largo el proceso para identificar hasta el tercer trimestre que ella está embarazada producto de una violencia sexual por parte de su padre. Entonces, me Y parece que tiene derecho a interrumpir. así es. Y esto que tú señalas, Patricia, perdón, en cuanto a lo difícil que es que en las comunidades originarias se puede informar de los servicios que tienen mujeres y niñas cuando ocurre este tipo de violencia sexual, porque está completamente alejado de su propia realidad, no está en Así su es. idioma, y esto lo hemos ido documentando en la tarea periodística que hemos hecho cuando vienen ciertas fechas conmemorativas en todo el país, en aquellas entidades donde se ha despenalizado el aborto, el gran reto es llegar a todas las mujeres y niñas para informar efectivamente, incluso en esta Ciudad de México, que es la primera entidad federativa donde se despenaliza el aborto, te puedo asegurar que hay muchas mujeres que no saben cuál es el procedimiento para poder acceder a un aborto
seguro, gratuito, en condiciones dignas en esta ciudad. Y bueno, pues imagino que en Guadalajara, en Jalisco, no es muy distinto a estos contextos. Así que en este hospital Esperanza López Mateos es donde ocurre esto y finalmente el contacto que ustedes logran tener con esta pequeña de 12 años, logran también trasladarla a la Ciudad de México. Vamos a hablar de este proceso y las lecciones que nos vuelve a dejar, porque el marco jurídico está. Las organizaciones como DDCER, como la conocemos en términos de sus siglas, que ha hecho mucho trabajo en las entidades federativas precisamente para acercar a las instituciones de salud las condiciones para garantizar pues los servicios de interrupción legal del embarazo, porque son obligación del Estado otorgarlos. Sin embargo, el hecho de esta vivencia terrible de Rocío, de esta pequeña de 12 años, nos vuelve a recordar lo que falta por garantizar en nuestro país estos derechos sexuales y reproductivos para todas. Y cuando digo para todas, es para estas niñas también que no son hablantes de español o de Castilla, como le querramos decir, y que tienen una lengua originaria y que las autoridades todavía no se han preocupado de cómo acercar esta información. Pero además me parece muy importante, Patricia, porque estamos en un contexto electoral. Y se habla de que es tiempo de mujeres, de que las mujeres estamos llegando al poder, pero esta es la realidad que nos vuelve a decir lo lejos que estamos para lograr la igualdad plena, mi querida Patricia. Sí, definitivamente, definitivamente. Cuando tú nos refieres esto, es justamente lo que estamos reclamando. Es decir, la Secretaría, los servicios han planteado, bueno, pero ya hemos avanzado. Pues sí, pero si estamos avanzando para las mujeres adultas que vivimos en el área metropolitana, que tenemos algún grado de escolaridad, que entendemos y desciframos cuáles requisitos, cuáles trámites tengo que hacer para acceder a un servicio, pues en realidad nos estamos quedando cortas, porque tú sabes que quienes hemos acompañado a las mujeres en situación de aborto, pues estamos en las ciudades y hemos hecho ese trabajo, o sea, desde antes de que la Secretaría llegara a esto. Entonces, la institución, digo, gracias, ¿verdad? Pero no es a esta población a la que requiere dar el servicio. Esta la estamos atendiendo y la estamos acompañando las propias organizaciones de sociedad civil, pero para aquellas que están en poblaciones distantes, que son niñas, que vivieron violencia, que no hablan español, que tienen otras condiciones de pobreza, escolaridad o sin escolaridad, la institución debería de abocarse a ellas. Totalmente. Y es ahí en donde a donde no están llegando, porque efectivamente, como tú lo planteas, las instituciones de salud y las instituciones de justicia están lejos de la población originaria. O sea, no es fácil acceder a un servicio. Decirte que vimos con mucha tristeza, o sea, no lo podíamos creer cuando llegamos a ver a la niña, no podíamos creer que viéndola no hubiera un personal que dijera yo puedo hacer el procedimiento. Dejaban pasar el tiempo para llegar a término. Y creo y eso creo es una tortura. Y bueno, estamos hablando de este caso y lo que significa nuevamente en términos de violación de derechos humanos con Patricia Ortega. Ella es la representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México y además es la organización, la persona que acompaña finalmente a Rocío para ayudarla a que logre acceder a un derecho que es la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, no en Jalisco, en la Ciudad de México, mi querida Patricia. Sí, efectivamente, justo cuando sucede esto que te comentaba de que el médico llega a ofrecerle un ecosonograma para poder escuchar el corazón del bebé, entre comillas, pues se nos prenden todas las alarmas precisamente porque conocíamos del caso de Paulina y entonces es cuando empezamos a manejar el tema en redes sociales y empezamos a buscar a los medios para hacer esta denuncia.
los servicios de salud entonces empiezan a manifestar que, bueno, a ver, ¿no? Calma, calma, sí vamos a reaccionar, pero todavía hay otra intervención en donde otro personal de salud le ofrece, le plantea a la niña que lo mejor hubiera sido dar en adopción al producto de la violación, ¿no? Esto pues ya nos desquicia completamente, nosotras empezamos a hacer las entrevistas, empezamos a hacer la denuncia pública y entonces la propia institución dice estar buscando una alternativa, pero todo el tiempo es apoyada por organizaciones de sociedad civil para generar esta alternativa. Cuando después la Secretaría emite un pronunciamiento en donde dice tenemos un convenio establecido desde no sé cuándo para poder canalizar, bueno, esto no había sido real. La niña acude finalmente con un médico, a un servicio de salud que es recomendado por otra organización de sociedad civil, porque hay un momento en el que precisamente por la denuncia que estamos haciendo, nosotras entonces quedamos como marginadas, ¿no? de esta información, pero finalmente es otra organización de sociedad civil la que sugiere a cuál servicio es a donde ellos pueden acudir. Y entonces pues la llevan. Decirte que hay un montón de violencias que ejercen contra la niña que luego como en este marco de, bueno, prestamos el servicio, pareciera que como que se diluyen o como que ya no se alcanzan a ver, pero el hospital es un entorno hostil, digo, es hostil para toda la gente que acude, pero para una niña a la que no se le explica, a la que no se le considera, en la que no hay ningún momento en el que consideren que tienen que, Un pues traductor que le darle, explique incluso qué está claro, pasando. eso de entrada, pero sobre todo como un trato de niña, ¿no? O Mm. sea, como un trato De de una niña cobija, víctima además de violación. así es, de víctima de violación. Nunca lo hay. Hay un momento cuando yo la veo la primera vez, te decía que estaba sentada ella en su cama. El segundo día que yo voy, ya le habían puesto un suero. mm, un suero que no se explicaba bajo ninguna circunstancia porque no le iban a hacer nada en el hospital, no le iban a poner ningún medicamento ni nada, le habían puesto ya un suero intravenoso, yo le pregunté por qué te lo pusieron y me dijo no sé, pero a la persona que vino te explicó, no, no me dijo nada, o sea, Mm. llegaron y ¡zas! Como una forma de hacerle pagar por la decisión que ella está tomando, ¿no? E incluso por lo que nosotras estábamos haciendo, porque también después la familia es hostilizada, precisamente porque nosotros estamos denunciando esto en medios, pero pues es que si no se denunciaba en medios, hubiera pasado lo que había pasado con Paulina ya. Entonces no podíamos permitir que eso sucediera. Ahora las autoridades están molestas y dicen pues que nos pasamos, ¿no? O que hacemos mal en estar, en seguir dando información con este tema, pero la verdad es que ellos no entienden de otra manera, ¿no? Y Eh, entonces también tampoco nosotras podemos ceder en que haya otra niña, porque lo que te quiero contar es que hay otras 397 niñas que se atendieron entre el 2023 y lo que va del 2024, a las que la mismos servicios de salud les atendieron los partos. en Te estoy Jalisco. hablando en Jalisco, de niñas menores de 14 años, o sea, 12, 13 y 14 años es el registro que se tiene en la estadística. Eh, y entonces ahí, ¿qué pasó? O sea, como ahí no estuvimos, como ahí no nos enteramos, como ahí no estuvimos presionando, como ahí no salimos a medios, entonces ellas parieron. No hubo Mm. ninguna norma 046, ningún código penal, ningún lineamiento de aborto seguro, nada que les hiciera, que les dejara claro a ellos que tenían que brindar una consejería y que tendrían que haber hecho un Y procedimiento. todo el trabajo que ustedes hicieron para precisamente garantizar que tuvieran estos recursos, los hospitales, esto que nos comentabas, Patricia, desde 2017 ustedes han trabajado con la Secretaría de Salud del Estado precisamente para hacer efectivo el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo y especialmente de las niñas. 397 niñas que se convirtieron en madres en contra de su voluntad. En Sí, la contextos que estadística, no, la estadística te plantea hasta la edad no sé qué palabra tendría que usarse ahí, porque es la edad de la pareja sexual, pero no era su pareja, ¿no? Te estoy hablando de hombres hasta de 49 años. con niñas menores de 14. Eso no son parejas,
Eso es abuso de poder, es abuso de un hombre de 40 años sobre una pequeña de 13, de 12, de 14 años. De eso estamos hablando y es indignante que las autoridades, en este caso en el estado de Jalisco, no tomen cartas en el asunto de lo que está ocurriendo con las niñas de su entidad. Y decíamos, Patricia Ortega, representante de DDCER en Jalisco, estamos además en un contexto electoral donde es políticamente correcto hablar de las mujeres y de los derechos de las mujeres. Jalisco es una de las pocas entidades que tiene contendiendo para la gubernatura mujeres. ¿Qué han dicho estas candidatas de realidades como estas? De Rocío, pero de 397 Rocíos que han sido madres aún en contra de su voluntad. Sí, han parido a los hijos de los violadores, estas 397 niñas. Las candidatas, nada, el candidato, nada. O sea, el candidato y la candidata de esta coalición entre PRI y PAN dijeron que ellos estaban por la vida, que ellos están en contra del aborto. Yo les decía, cuando me preguntaban los medios, yo les decía, imagínense lo que significa que un candidato diga que está en contra de cumplir la ley, porque eso es lo que nos están diciendo estos candidatos, que están en contra de cumplir la ley. No le estamos pidiendo su opinión, a nosotras no nos interesa qué de manera personal piensan ellos. Lo que nos interesa es que se comprometan para cumplir la ley, porque eso es lo que nos está haciendo falta. Pues ellos dijeron que ellos no estaban de acuerdo y que ellos no estaban en ese tema, y la candidata de Morena prefirió no hacer declaración. Por lo tanto, tampoco está comprometida con cumplir la ley. Pues estamos, o sea, tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema porque en el Estado lo que se requiere es ya armonizar. De hecho, el tribunal, sabes tú, que sentenció pues que el Congreso debe armonizar ya la ley, debe quitar del Código Penal el delito de aborto y los artículos que hablan de aborto, 228, 227, 228 y 229. Y el Congreso en una primera declaración de la presidenta de la mesa directiva, que es del PAN, dijo que el Congreso tenía autonomía y que no podían simplemente porque sí, es decir, desconoce hasta sus propios procedimientos, o sea, sus propios procedimientos patriarcales y autoritarios. ¿Quiénes son más legalistas? Cuando les conviene son más legalistas, ¿no? Así es. Entonces, sí ahora es como tenemos la autonomía. Bueno, en un segundo momento rectificó y dijo, no nos queda de otra, tenemos que armonizar. Convocaron al Pleno para hacer la armonización, y los diputados de Movimiento Ciudadano y los diputados del PRI no se presentaron, ni los de Morena. Se presentó solamente Futuro, Hagamos y el PAN. El PAN, por supuesto, porque está en contra. Pero Futuro y Hagamos, que tienen dos diputados y una diputada cada uno, fueron quienes se presentaron para poder armonizar la ley. La sesión no se pudo realizar por falta de... Claro, se citó una segunda sesión y no se volvieron a presentar. Lucía, le estamos pagando sueldos millonarios a servidores públicos, diputados y diputadas, para que no vayan a trabajar. No les interesamos las mujeres. No es solo cierto en campaña. Pueden decir lo que quieran en campaña, pero en la realidad no están ahí. Entonces, y luego todavía más grave, ¿no? Estamos haciendo un pago de servicios multimillonarios, pero que no se nos está brindando. Sí. Porque ellos tienen otras prioridades, en este momento las campañas, en este momento hacer otras cosas para las cuales no estamos pagando. O sea, las campañas y todo lo que se les da para los partidos en campaña es aparte del sueldo de diputados y diputadas que estamos pagando. Y decirte que es la primera vez en el Congreso de Jalisco que hay una mayoría de mujeres. Pero, diputadas en el Congreso. Como se ha señalado, el hecho de que tengan un cuerpo de mujeres no necesariamente implica una conciencia de género feminista, mucho menos que pueda mirar estas realidades, las realidades de Rocío, las realidades de esta pequeña de 12 años que vive violencia sexual en su casa por parte de su padre.
Así que estas realidades son precisamente las ausentes, las grandes ausentes en estas contiendas electorales donde a nombre de las mujeres o en el nombre de las mujeres se habla, pero no se toca esto que es lo que ocurre en muchas entidades federativas, no solo en Jalisco. Patricia, ¿cómo está Rocío hoy? ¿Qué tipo de acompañamiento está llevando? Porque son violencias que se van acumulando en una sola persona, en una persona de 12 años que está tratando de salir al mundo con esta hostilidad dentro de su casa y fuera de su casa. Y no ha de ser nada fácil. Cuéntanos cómo está Rocío. Sí, decirte que, bueno, regresó de la Ciudad de México ya con el procedimiento realizado y no regresa a su comunidad, no regresa a su población, se queda con familiares en otro lugar del estado. Por fortuna decirte, fíjate que es algo que nosotros hemos tratado de ir como reflexionando, el hecho de que no solamente por la intervención nuestra, que por supuesto que le damos su lugar, pero no solamente por la intervención nuestra fue que ella logró acceder a este procedimiento y visibilizar para las instituciones la violencia que había vivido, sino fue por la intervención de más de 400 personas que giraron en torno a ella y que han hecho cosas para que ella pueda estar mejor, incluyendo familiares, que de repente es difícil en una violencia que se da dentro de la familia, tú sabes, es difícil que la familia se ponga del lado de la niña. Y en este caso hubo familiares, tíos, tías que se pusieron del lado de la niña y que fueron quienes la sacaron del contexto de violencia en el que se encontraba y la trajeron hasta el servicio especializado, ¿no? Y entraron en contacto con nosotras. Entonces, hay un contexto, pues, en el que ella en este momento está más segura y un poco más libre de violencia que como estaba. Hasta donde entendemos, la autoridad detuvo ya al agresor. Ahora esperamos que armen una carpeta de investigación y hagan un debido proceso y él quede en la cárcel. Pero también entendemos que el plan de restitución de derechos tiene que incluir su acceso a la educación, su acceso a la salud, no solamente a la salud física, sino también a la salud mental, su acceso a la recreación y a vivir, obviamente, una vida libre de violencia. No te podría decir que eso está garantizado, aunque la autoridad, la Procuraduría de Protección a las niñas, niños y adolescentes está a cargo, la procuradora está como tutora de la niña, pero bueno, sabemos que hay dificultades institucionales de recursos y a veces de comprensión de la problemática pues que complejizan, ¿no? Todo este plan de restitución de derechos, pero en eso es en lo que va. Y bueno, obviamente que nosotras seguimos pendientes y estamos tratando pues de que esto se concrete, ¿no? Se concrete, se haga una realidad, pero también entendemos que es un granito de arena entre un gran cantidad de víctimas de violencia sexual que, bueno, tampoco es que la institución esté trabajando para que esto se detenga, ¿no? ¿Qué? O sea, tenemos cifras estratosféricas de denuncias de violencia sexual, pero sobre todo a niñas y adolescentes, ¿no? También a mujeres adultas, pero principalmente las cifras mayores son de niñas y de adolescentes. Entonces seguimos en el estado, entonces seguimos teniendo un problema. No es un problema, no solamente es un problema que se circunscribe al derecho a decidir, sino que tiene que ver con esta vida libre de violencia. Y nosotros decimos, bueno, si la Secretaría, si los servicios de salud no quieren atender embarazos de tercer trimestre para interrupción legal, que hagan todo lo que tengan que hacer para que las usuarias, para que las chicas con embarazos no deseados lleguen antes de las 6 semanas. Claro. Que lo hagan, pero que lo hagan. Porque nada más plantear como que no, nosotras ya no queremos atender esto, eso no puede ser. Está en la ley y se tienen que brindar los servicios. Patricia, ¿queda todavía acciones por hacer en Jalisco? ¿Queda la armonización que debe de hacer en el Congreso? ¿Hay
habrá un cambio en el Congreso también en este proceso electoral, así que se llegará con nuevas legisladoras y legisladores. Esperemos que con mayor conciencia de lo que se tiene que enfrentar en la entidad, porque estamos en medio también, como tú lo señalabas, de la alerta de género. ¿Qué tendría que ocurrir? Me gustaría ir cerrando con esto la entrevista, cuando una víctima de violencia sexual llega a un servicio de salud. En el marco de la norma 046, ¿qué tiene que ocurrir, mi querida Patricia? Sí, fíjate que convendría decir que los propios servicios de salud han implementado una ruta que se llama una ruta de atención a las niñas y a las adolescentes embarazadas, una ruta NAMI, y ellos han establecido que no solamente la Secretaría de Salud, sino todas las instituciones funcionan como primer contacto. Entonces, cuando una niña o una adolescente es detectada con un embarazo, tiene que canalizarse al servicio especializado. Es decir, el centro de salud, la escuela, no sé, en cualquier espacio institucional tendría que detectarse y canalizarse al servicio especializado. En este caso, a los hospitales que brindan este tipo de atención y de acompañamiento. Y en estos hospitales lo que tiene que darse es inicialmente una consejería con perspectiva de género, pero también respetando los derechos de las niñas y las adolescentes, en el entendido de que no es nada más preguntarle, ¿tú quieres tener este embarazo?, sino que tendremos que definir un proyecto de vida, hablar de lo que la niña quiere hacer, hablar de cómo vive, hablar de lo que necesita para poder determinar entonces si tiene que acceder a un procedimiento de interrupción o no. Y obviamente esto también tiene que difundirse para que las familias sepan. Fíjate que esa es otra cosa también muy importante que ha sucedido ahora con el caso de Rocío, el que a partir de la difusión que se ha hecho en medios, de las entrevistas que nos han permitido tener, la gente ha empezado a recurrir a los servicios en mayor cantidad. Es decir, ahora la gente está informada medianamente, porque obviamente no tenemos una penetración tan grande, pero medianamente está informada de que si usa una hija conocida, sobrina, adolescente, niña, tiene un embarazo, hay que llevarla al servicio especializado. Producto de Y en una el servicio, violencia así sexual. es, Eso es muy importante así porque, es. digamos, estamos hablando aquí de un contexto de violencia que pues genera un embarazo no deseado. No es que ella tuviera relaciones sexuales, no es que ella no se haya cuidado, como se suele decir en el espacio, es una agresión sexual y producto de ello hay un embarazo y genera precisamente estos contextos de violencia institucional cuando no se comprende en frente a la persona menor de edad que tenemos y que viene con un trauma precisamente por la agresión sexual que ha vivido. Sí, y recordar que la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente habla de esto, ¿no? Y nos plantea que todos los embarazos de chicas menores de 14 años serán considerados como producto de una violación. Y por eso tiene que tener esta consejería especializada y por eso es que se les tiene que brindar el servicio. Ya después, pues ya será otra cosa, pero de entrada esto se tiene que empezar a entender. Patricia Ortega, representante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, muchísimas gracias por esta conversación y seguiremos en contacto para seguir con ustedes pues lo que ocurra en Jalisco a raíz de este caso y de otros que seguramente por desgracia están, pero sobre todo los cambios que tiene que haber en el Estado para armonizar en materia de derechos sexuales y reproductivos. Sí, te agradezco infinitamente y decirte que los cambios en esta legislación tienen que ser antes de que se vaya el Congreso actual. Lo vamos a exigir así, porque el Congreso que viene luego en lo que se entera de qué tiene que hacer. Esto se resuelve antes de que ellos se vayan. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Nos vamos a ir de Jalisco ahora a Veracruz con Araceli González Saavedra. Ella es la representante de la señora Reina Trujillo Reyes y del señor Pedro Argüello Morales, madre y padre de Pilar Argüello Trujillo, pero también es integrante de la organización feminista Equifonía.
Cuéntanos, Araceli, bueno, en primer lugar, bienvenida, gracias por estar aquí y haznos una breve recapitulación de quién es, perdón, Pilar Argüello Trujillo y qué es lo que tenemos hoy enfrente, porque este viernes va a ocurrir algo muy importante. Buenos días, Lucía, querida. Bueno, pues Pilar era una joven coscomatepecana, una joven veracruzana, que en septiembre de 2012 fue víctima de feminicidio. Esto ocurre en Coscomatepec, Veracruz. Hay un detenido, de hecho, en los primeros días después de ocurrido el asesinato, hay una serie de elementos a considerar para que se consignara a este hombre que en ese momento aún no cumplía los 18 años y eh, le informa a la familia que no era necesario que contrataran a un abogado, que no era necesario que Familia se de les Pilar. asignara a la familia de Pilar, se le informa que no era necesario que contrataran un abogado y que era un caso prácticamente ya resuelto. Ellos se enteran a través de un medio de comunicación que ese joven iba a ser liberado a los 2 meses de ser detenido. Se promueven una serie de recursos internos, se agotan los recursos internos para que se exija esta justicia para Pilar. Nosotras, una vez que la familia se entera de la liberación de esta persona y de que no se le y que se le de que se le absuelve, es que se comunican con nosotras e iniciamos el acompañamiento y la representación legal, pues para que se les informara respecto a por qué había sido esa determinación de la jueza, a que se reconsiderara esta decisión tomada y que, bueno, se pudiera sentenciar al presunto responsable. Se agotan todos los recursos internos. Es por eso que tomamos la decisión de acudir al Comité CEDAW, porque se ratificó la decisión de la jueza de absolver a esta persona. Entonces, es por eso que hacemos esta representación legal de la familia con todo el proceso que ha sido durante estos años. ¿Y qué resuelve el Comité CEDAW en el caso de Pilar, que además hay que decir es una joven que tenía un sueño? Ella quería pagarle los estudios además a su hermano, tenía intenciones, porque es muy importante volver a recordar a Pilar con estas expectativas de vida que tenía y que esta violencia machista trunca de manera brutal. Sí, ella era la responsable del cuidado de su hermanito, del más pequeño. Pilar, desde muy chica, decidió llegar hasta cierto grado de estudios y más bien trabajar para apoyar en la economía de su familia. Y nos cuentan cómo el vínculo con su hermano, el más pequeño, era muy estrecho y ella se atribuyó la la responsabilidad de cuidarlo y de educarlo para que pudiera él tener una carrera universitaria. Ella trabajaba, era trabajadora doméstica, ella también era muy entusiasta, muy alegre, muy emprendedora, tenía sus ahorros para iniciar un negocio. Quería ella un negocio propio que le permitiera mejorar sus ingresos y garantizar la educación de su hermanito, apoyar a sus papás para que pudieran hacerlo. Y bueno, de hecho su hermanito tenía 6 años cuando ocurre el feminicidio de Pilar. Y bueno, la familia, que es una familia veracruzana muy unida, que ha sido el trabajo, el esfuerzo constante lo que les ha permitido pues el sustento familiar, el que ellos, incluso ante la pérdida de su hija, bueno, hay una serie de afectaciones a su dinámica, no solo por el dolor de la pérdida, sino también por todo lo que implicó el que no se le garantizara justicia. Entonces,
Han insistido desde el inicio en que buscan que las autoridades reconozcan que se equivocaron, reconozcan que tuvieron un manejo inadecuado, un trato negligente, que, bueno, se presumen incluso actos de corrupción y pues que las autoridades reconozcan los errores que cometieron y que se comprometan no solo con Pilar, sino con todos los otros casos de feminicidio que han ocurrido en Veracruz y en el país para que se garantice verdad, justicia y reparación. Y producto de este proceso que ustedes han acompañado a lo largo de 12 años, 12 años de Pilar, donde llevan el caso al Comité CEDAW, que es el Comité de la Convención contra toda forma de discriminación contra las mujeres. ¿Hay una sentencia o hay una determinación, Araceli? ¿Qué decide la CEDAW y qué tiene que hacer el Estado mexicano? Sí, claro. Bueno, nosotras enviamos la comunicación en 2014. Hay una serie de, pues, de preguntas que nos hacen, que le hacen al Estado mexicano. Hacen un análisis muy serio. Como tú sabes, el comité de expertas tiene este compromiso de hacer un análisis meticuloso, profundo, y es donde determinan que sí hay elementos para admitir el caso, para identificar cuáles fueron estas violaciones a los derechos de Pilar y emitir recomendaciones. De entrada, una de las recomendaciones, y nos parece la principal recomendación, es que se reanude el caso. Esto es un dato también muy importante e indignante, porque una vez que liberan al presunto responsable ya no hacen ninguna diligencia, ya no hay ninguna investigación al respecto, y ese 2018, a partir de la recomendación del comité, que se reabre el caso, que se inician líneas de investigación, sin embargo sigue sin haber un resultado. También determina el comité que se le debe de garantizar verdad y justicia a la familia, que el Estado mexicano debe de reconocer la responsabilidad a esta violación a los derechos de Pilar y de las víctimas indirectas, y determina también que se debe de vigilar, bueno, y garantizar que los agentes responsables de la impartición de justicia actúen en el marco de los derechos de las víctimas y que, bueno, que se avance, ¿no?, en combatiendo la impunidad que persiste en muchos de los casos de feminicidios en México. Y va a ocurrir parte de este reconocimiento de responsabilidad este viernes, si no me Este equivoco. viernes, sí, así es este viernes 24 a las 11:30 horas en Coscomatepec, Veracruz, que está a 20 kilómetros de Córdoba, Veracruz, es una de las ciudades más conocidas del estado. Ahí va a ser en la plazoleta de Coscomatepec, va a estar la familia, por supuesto, la familia de Pilar. Vamos a estar acompañando a la familia y va a venir una representación del gobierno federal para emitir las disculpas públicas a la familia. La familia está pidiendo también la presencia, bueno, de los titulares de las instituciones responsables en Veracruz, en este caso, la magistrada presidenta, la fiscal general del estado, el gobernador y, bueno, han confirmado, excepto el gobernador. Ya hemos tenido ahí algunas diferencias y nos parece, pues, lo que será muy importante que personas cercanas al gobernador le informen respecto al significado de este acto de disculpa pública y que asista. Es El lo que secretario de esperamos. gobierno por lo menos tendría que estar presente en caso de que el gobernador no estuviera. Creo que tendría como mínimo que estar el secretario de gobierno de Veracruz asumiendo la parte de responsabilidad que le toca a la entidad. Porque Así esto, es. si bien cuando hablamos del Estado mexicano, no hablamos del Poder Ejecutivo ni de la Federación como en esta imagen, sino de todos los poderes, es decir, los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y el municipal, de ahí la importancia que esté, por supuesto, la representación del gobierno del Estado. Así es, Lucía, y para la familia también es muy importante que sea en Coscomatepec por toda la respuesta que hubo
una vez que, bueno, que no se garantizó justicia. Es muy importante para ellos también promover este cambio cultural para el respeto de los derechos de las víctimas, para el respeto de los derechos de las mujeres, y por eso es tan significativo que sea en Coscomatepec. Pues Araceli, te agradezco muchísimo que hayas estado esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista, porque es una buena noticia en los términos de asumir el Estado precisamente la responsabilidad que le toca, que estén presentes las autoridades del sistema de justicia. Me parece trascendente porque ese es el sistema que tenemos que mover precisamente para garantizar que pues la justicia desde una perspectiva de género feminista se dé para todas las mujeres y las niñas en este país, que buena falta nos hace. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a que compartan sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.